CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa radiofónico de las Constituyentes MX Feministas a través de cimacradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con la activista Petra Hermilo Martínez, ganadora del Premio al Mérito Civil Antonia Nava de Catalán 2025 por la defensa de los derechos humanos de las mujeres empleadas del hogar. Una entrevista muy interesante, no se la pueden perder. La verdad es que el conocer cómo se va desarrollando toda esta pues lucha por sus derechos de estas empleadas, pues muy respetable porque pues obviamente han sido pues doblemente violentadas, doblemente revictimizadas, doblemente pues sí, han sido víctimas de múltiples violencias. Entonces, me parece un tema muy importante de conocer y sobre todo de visibilizar. Berito, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto estar contigo, Joana, y aquí extrañando a las compañeras que no pudieron estar en esta ocasión, pero también les mandamos un saludo y le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia, todas las chicas, las mujeres que nos escuchan cada martes para pues conversar sobre estos temas que nos interesan a las mujeres y como tú dices, el día de hoy tenemos un programa en el que una mujer nos demuestra que sin tener los grandes estudios ni nada es posible hacer una organización, es posible transformar las leyes, que muchas de nosotras no somos capaces de hacerlo si no estamos organizadas, ¿no? Que esa es una cosa que se ha demostrado, que la organización de las mujeres pues logra muchas cosas, ¿no? No importa en donde estén, siempre que esta organización tenga un sentido, pues aquí las constituyentes, pues qué más que la organización nos dio oportunidad de esta transformación constitucional para que la 3 de 3 se hiciera una realidad en el papel todavía, porque todavía falta mucho, pero igual podemos, las mujeres organizadas, hacer muchas cosas más. Entonces, qué gusto que estén aquí, qué gusto que participen de esto y que escuchen estos temas. Muchas gracias, buenos días. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues hemos pasado varias situaciones durante estas semanas en donde la misoginia, la violencia contra las mujeres han sido un eje crucial dentro de lo que es la política en México, ¿no? Tenemos varios casos en donde tenemos a políticos violentando diputados, senadores que violentan de manera constante a las mujeres y que obviamente son defendidos por nuestras gobernantas, ¿no? Como son Citlali Hernández y la presidenta, la misma presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? A pesar de que hemos avanzado, a pesar de lo que ha sucedido en estas semanas pasadas, en donde han tratado de cambiar las leyes para que el acoso sexual sea pues pues esté en el Código Penal más bien, eh, pues si a sus propios políticos les dejan que nos violenten de esa manera, y es que me refiero al caso de Cuauhtémoc Blanco, en donde, pues a pesar de que ya tiene una denuncia por violencia sexual, eh, pues sigue siendo defendido y sigue haciendo sus payasadas en el Congreso, ¿no? En esta ocasión le avienta un beso a una de las diputadas que le estaba diciendo que por favor se saliera del recinto, porque pues obviamente estaban en una de las conmemoraciones del 25 de noviembre y pues
obviamente al ser un violentador no era como que creíble que él estuviera ahí si pues está siendo acusado y señalado de una agresión sexual. Entonces, bueno, como esas tenemos muchas situaciones, Berito. Me parece que se les está saliendo de las manos a estas mujeres que están, pues sí, que están al frente de nuestro país y que tendrían ahorita el momento cumbre para decir, a ver, vamos a sacar a todos los violentadores, a todos los agresores, a todos los deudores alimentarios con nuestra 3 de 3 contra la violencia, pero que se siguen deteniendo por todo este sistema machista y misógino que tenemos todavía implementado en pues en todo México, ¿no? En todo México. ¿Cómo ves, Verita? Sí, realmente es sorprendente luego las respuestas pues de nuestras autoridades femeninas, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Secretaría de las Mujeres de repente, pues no sabemos, como decimos, para quién trabaja, ¿no? Yo también quiero mencionar el caso de Noroña, que también se expresó muy mal de Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manso, que aspira a ser la presidenta municipal de Uruapan, después de haber vivido esta tragedia de desbaratarse su hogar y todo esto, y ella ha enfrentado la situación, pues yo siento con mucha valentía y con mucha entereza, porque pues está en una postura muy difícil y sin embargo, bueno, ella piensa que podría hacer algo más pues por este lugar, ¿no? Por Uruapan y sus alrededores. Yo creo que el senador Noroña de repente diga que quiere, es oportunista, que quieren abusar de su posición, que hablar, criticarla finalmente por esta aspiración y por este deseo de hacer justicia en nombre de su esposo, me parece que pues no hay lugar, sobre todo en una persona del nivel de un senador, que se exprese mal de una mujer y para acabarla de amolar, todavía Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, todavía pues no fue directamente la justificación, pero lo dio a entender así, que es un comentario, que en política todos los comentarios pueden ser escuchados y yo creo que ahí debería de haberse puesto más pues en el papel de defender a las mujeres. No importa si es del partido X, del partido Y, si no es de la Ciudad de México, si es de otro lugar, si las circunstancias fueron otras. Creo que la Secretaría de las Mujeres debe trabajar para todas las mujeres y defender a todas las mujeres ante estas violencias que si bien no es una violencia física, pero sí es una violencia psicológica, es una violencia política de género que pues nosotros lo que más queremos es que ya se erradique toda esta violencia política hacia las mujeres y todavía pues le siguen, le siguen. Yo digo, el otro día comentaba con otras feministas, le digo, creo que este gobierno está secuestrado por la misoginia, porque todavía les cuesta mucho trabajo defender los derechos de las mujeres y evitar estas violencias. Fíjate que hablamos mucho sobre esto de no hay perspectiva feminista. Eh, Noroña creo que lo ve, obviamente porque es una mujer, porque si fuera un hombre, hubieran asesinado a la esposa que está siendo presidenta municipal de algún municipio y hubiera sido asesinada ella, obviamente el marido saldría, a ponerse luego pues sí, el título, y ahí no habría problema. ¿Por qué? Porque los hombres siempre son, líderes y son, entrones y son, o sea, y en cuanto ven que una mujer lo va a hacer, ay, no, pues es que está siendo muy, ¿cómo dijo? ¿Cuál fue su palabra, Berito? Que estaba siendo muy. No, yo no recuerdo la palabra exacta, pero sí nos dio a entender que ella estaba pues queriendo aprovechar la Exactamente. circunstancia, como que era, pues no sé si, qué palabra, no recuerdo exactamente tampoco la palabra que utilizó, pero me parece que el sentido que él le dio a esta expresión y a este comentario, pues fue directo contra ella por ser mujer, ni siquiera Claro.
porque quiera ocupar el puesto, ni porque busque justicia, ni nada, sino simplemente por ser una mujer. Entonces eso es lo que de repente no nos cabe en la cabeza, decir, bueno, no entienden, todavía no comprenden que estamos en otros tiempos en los que las mujeres, pues supuestamente llegamos todas, tenemos oportunidades, podemos hacer, pues llegar a ocupar cargos públicos porque no los ganemos, porque con nuestros conocimientos, nuestra fortaleza, la circunstancia que sea, pero no lo entienden, todavía no entienden que este país también puede estar en manos de las mujeres, ¿no? Y eso y es una, pero pues yo creo que ahí va con mensaje para todas las demás que aspiren a tener un cargo Oye, era ambiciosa. O sea, ambicioso. las mujeres no podemos ser ambiciosas, solo los hombres, ¿no? El hecho de sentirte, con poder y decir, no, pues ahora yo, ahora me toca a mí, no, no, aparte, pues, si se supone que, bueno, obviamente es una tragedia lo que sucedió y ellos piensan que, pues obviamente si le mataron al marido, pues entonces debe de estarse por ahí, pues mucho tiempo sufriendo y te ciega, ¿no? Toda esta tristeza y todo. Pues no, o sea, perdón, pero podemos continuar con nuestra vida, o sea, no es cosa de sexos. O sea, no nada más porque nos vean más, pues no sé, más delicadas y más, ¿no? Su idea que tienen de lo que es una mujer, nada más por eso se tiene que aguantar y hacerse a un lado, ¿no? Si ella se siente con la convicción de poder llevar, pues sí, la administración de un municipio, me parece muy loable y muy bueno para ella, ¿no? El hecho de que este señor pues sí, haya hablado de esta manera de la esposa de esta Grecia, me parece que sí descalifica, sí es misógino, sí la está denigrando, porque aparte que diga que es ambiciosa, simplemente porque quiere un poder, sí, pues un poder ahí Un en el cargo. municipio, un cargo. Pues me parece que es totalmente misógino, ¿no? Cuando a ningún hombre se le diría o ni siquiera pensarían en decir algo, ¿no? Así de, ay, qué ambicioso ese señor que quiere ser presidente municipal cuando acaban de asesinar a su mujer. Por favor, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas situaciones en las que estamos pasando, que se sigue viendo la misoginia y sobre todo en la política, ¿no? Como lo estamos mencionando y que es en donde debería de poner el ejemplo para que las personas, los ciudadanos, se den cuenta de cómo deberían de actuar ante estas situaciones y pues evidentemente la están, pero regando por todas partes. Pues sí, y también que escuche la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Porque eh, creo que las mujeres somos horroras con las mujeres defendemos a las mujeres, entonces creo que ahí también pues debe de haber una reflexión, ¿no? Apoyar a las mujeres y pues hacer su trabajo, nada más. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues en esta ocasión, en nuestro programa Gafas Violetas, tenemos el gusto de tener una visitante que, bueno, aunque estamos a la distancia, nos vemos muy cercanas aquí. Ella es Petra Hermillo Martínez y ella es una defensora
de las trabajadoras del hogar. Ella ha tenido una larga carrera en este sentido y también ha sido premiada por su actividad. Para iniciar, nos gustaría que nos contaras un poco cómo, cómo fue esto que te convertiste en defensora de los derechos de las trabajadoras del hogar. Cuéntanos, pues, yo sé que no eres de ahí, estás cerca de Chilpancingo, pero bueno, eres de otro lugar, de Ostotitlán, ¿verdad? Se llama. Y Sí, 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 yo soy de Ojotitlán Guerrero. cuéntanos un poco de ti. Sí, bueno, pues antes que nada, pues agradecer esta plática con ustedes sobre este tema que para mí ha sido muy importante porque pues el tema el que trabajamos en el caso de la defensa de los derechos humanos laborales de las mujeres que trabajan en esto, pues ahora sí, por muchas veces por la necesidad de tener un trabajo. Y es lo primero que se presenta. Y bueno, pues muy contenta también porque decimos nosotros que se visibiliza el trabajo doméstico remunerado con este reconocimiento que se recibe, sí, con el de Antonia Nava de Catalán. Eh, para nosotros es importante porque de esa manera, pues, nos iba a costar, nos ha costado mucho visibilizarnos, pero con esto como que se abre todo un panorama y bueno, están como quien dice las cartas sobre la mesa sobre nuestra lucha, nuestro movimiento y en el caso de más que nada es por la seguridad social a trabajadoras del hogar, porque en el estado somos por reconocidas por el INEGI 69,000 trabajadoras del hogar, perdón, 59,000 trabajadoras del hogar. Y de esas, por ejemplo, nosotros somos 997, la red de mujeres empleadas del hogar. Entonces hay una gran diferencia en el caso, por ejemplo, de que de de las 59,000 trabajadoras del hogar, entre ellas como 4,000 hombres entre esta cantidad, en la mayoría pues no tiene seguro social, a pesar de que ya tiene, pues ahora sí que se reconoció el trabajo doméstico porque está en leyes, tenemos la seguridad del del seguro social, pero solamente estoy hablando como de hace 3 años, porque ahorita esa parte no la hemos platicado con los integrantes o con los directivos del seguro, pero se hablaba de 1,500 afiliadas al Seguro Social, de 59,000 que somos. Y en el caso, por ejemplo, de nosotras como organización de 997, apenas si estamos entre 1 y 10, entre esa, y registrados así, que tenemos documentos y todo, son como de 4 personas nada más, de 4 trabajadoras. Entonces, pues sí es muy difícil, este, y bueno, cuando estamos hablando a nivel general, pues vemos que es difícil, o sea, no nada más es por nosotras en el caso de la organización, sino lo vemos que a una amplitud también ahí hay una baja. Y entonces esto del reconocimiento, pues creo que se da la oportunidad de que se reconozca más ampliamente, que se conozca la situación. Entonces, pues esa es nuestra lucha y pues lo que buscamos con eso también es que las mujeres se organicen, ¿sí? Que conozcan sus derechos y que se organicen como trabajadoras del hogar o empleadas del hogar, que así nos llamamos, empleadas del hogar remunerado. Eh, y bueno, también esta lucha pues surge porque yo empecé a trabajar desde niña, entonces conocí pues la discriminación desde esa edad, porque, y bueno, la gente, los empleadores como que ellos como muy contentos, muy, como te dijera, muy así de que pues a las niñas las tengan trabajando ahí, porque pues es que, como dicen, las niñas son más ágiles, son más rápidas, entonces eso, pero también hay mucha explotación.
Sí, yo lo viví esa parte y entonces yo digo que yo deberían de estar jugando, ¿verdad? De ir a la escuela, pero no, o sea, estuve trabajando por la misma necesidad que tenía mi mamá, porque cuando llegamos a la ciudad, mi papá había fallecido y entonces mi mamá se queda sola con sus 4 hijas. Y entonces, pues, que ella se mete a trabajar, pero igual ahí donde trabaja le dicen, no, pues mira, préstanos a tu niña. No, mira, para que va a tener comida, va a tener, y bueno, todo eso, ¿no? Y por la misma necesidad, obviamente, pues que se acepta. Y bueno, yo también en aquel tiempo, bueno, yo tenía como entre 8, iba a ser los 9 años, y pues yo contenta, porque yo sí quería trabajar, decía, no, sí, yo, no me parecía novedoso, pues, pero ya al momento de estarlo haciendo, pues sí, era complicado, era difícil, porque pues yo quería jugar. Y como a mí por ejemplo, me contrataron para cuidar niños, entonces, pues con los niños, pues yo jugaba. Se llegaba la hora de que ya llegaron los empleadores, porque antes se decía a los patrones. Llegaban los patrones, por ejemplo, y no has barrido, y no has lavado los trastes, y no has levantado eso. Entonces, todo eso, pues sí me llegaba a una realidad, pues de que yo lo debería de hacer. Y pues es esa parte así como que yo decía, bueno, yo no voy a jugar, los otros niños juegan y yo, ¿por qué no juego? Y bueno, y así pasó el tiempo. Y después, cuando mi adolescencia en la escuela, llegaban conmigo, éramos compañeras de la escuela, niñas como de 11 12 13 años, y entonces ellas platicaban y nos platicábamos y me decían, una de ellas me decían, de muy cercano de aquí de Chilpancingo, porque aquí hemos vivido siempre desde que llegamos. Entonces me platicaba que la señora no estaba, que se había salido fuera y que a ella su empleador le decía que se metiera a su cuarto para que lo sobara, que porque le dolía la cabeza y que le dolía la espalda. Bueno, ella muy así, pues confiada, dice, yo me metí al cuarto y cuando yo me metí al cuarto, él me dice, no, así no, acuéstate, yo te voy a enseñar cómo es sobarse, cómo quiero que me sobes. Entonces, dice que ella pues le dio miedo y que se salió corriendo y se salió de la casa a 10 horas de la noche, que no sabía dónde ir y que se había quedado por ahí con una amiga, pues, en la calle y así entonces cuando ella, por ejemplo, me decía que ya no quería ir, que no quería regresar, que tenía miedo cuando nos vimos. Y entonces yo le platiqué, le digo, si quieres vamos a mi casa. Y bueno, fue así como yo empecé a conocer esas cosas y yo decía, pues sí, yo no sé por qué desde niña hay cosas que no me gustaban y hoy mucho menos, hay cosas que no me gustan. Entonces, pues, porque también era en el caso, por ejemplo, del acoso sexual, era el acoso laboral también, y en el caso de los alimentos, por ejemplo, no comíamos lo que comían todos. Y además, en aquel entonces nosotros no nos arrimábamos a la mesa, era en la cocina y paradas, porque teníamos que comer rápido. Entonces, pues fue así como, no sé, quizás yo digo, no sé, y era algo así como que yo traía, no sé por qué, pero había cosas que no me gustaban y yo les decía a las demás, a las demás chicas que nos organizáramos, bueno, ni siquiera decía yo esa palabra, yo ya la digo organizarnos, pero yo le decía, no, miren, yo creo que hay que juntarnos y hay que ir a platicar con la señora. Éramos como 4, ya éramos, porque yo iba a la escuela, pues ya estaba grande, ya tenía como unos 13 14 años que estaba yendo a la escuela y me acuerdo que iba en cuarto año. Entonces, luego me decían ellas, pero es que dices, se van a enojar con nosotros y me van a correr. Y entonces, pero decíamos, sí, pero ¿cómo vas a estar ahí si es así como te hicieron? Entonces, y bueno, y así fue pasando el tiempo, pues me invitaron después a mi colonia, yo ya era una mujer casada, me invitaron a unas reuniones en la colonia. Llegaron personas así que iban a hacer como, iban a dar temas de salud. Y entonces, pues yo fui y después de ahí nos invitaron, la persona que fue nos invitó a que fuéramos a unas pláticas
que porque eran de los derechos de las mujeres y cosas así. Y como nosotros, bueno, yo en el caso ya adulta, pues ya conocía cosas y ya decía pues que hay cosas que yo veía que no eran, estaba bien, que no teníamos, por ejemplo, en el caso de los trabajos, había gente que luego nos platicábamos y decía, es que me pidieron cooperación para que, porque va a ser el cumpleaños de la patrona. Y así, y que porque va a ser el Día de la Virgen. Y entonces decíamos, pero ¿cómo nos van a pedir cooperación a nosotras? Si para esas cosas, no, esos que pues que los organiza o que ellos lo paguen, nosotros no. Entonces, por todo eso, ya fuimos diciendo que no estábamos de acuerdo. Y bueno, y entonces en cada trabajo que estábamos no durábamos, precisamente por eso. No porque nos salíamos de un lado, entrábamos a otro, y éramos como cuatro personas. Entonces, cuando nos dicen de los derechos, vamos a las pláticas y bueno, y así también pasa mucho tiempo, pues pasó otro tiempecito más. Entonces, ahí me di cuenta que de los derechos y entonces de los derechos de las mujeres, que no deben de vivir violencia, que no deben ser maltratadas, que no, y cosas así. En el trabajo, pues para aquel entonces todavía no había, aunque ya era, porque esto es reciente en el caso de la Ley Federal del Trabajo, donde se modificó, donde se habla de los derechos de las trabajadoras, aunque todavía dice domésticas, y nosotros no estamos de acuerdo que se diga domésticas. Entonces es todavía otra lucha que tenemos que dar porque tenemos que cambiar esa ley, pues somos trabajadoras del hogar remunerado. Entonces, en aquel entonces no había todavía entonces, pero sí se hablaba de los derechos de las mujeres. Todavía yo no sabía, por ejemplo, del feminismo, no sabía yo nada de eso. Entonces, cuando pues que me invitaban a un taller y que nosotros íbamos, luego nos organizábamos en la colonia con mis vecinas, y a veces unas iban, otras no iban, y no iban, entonces cuando una iba le decía a la otra, no, pues que va a haber otro taller, otra plática, vamos, o que van a andar en las colonias, vamos a la colonia, y entonces así era como nos decíamos, y íbamos. Entonces yo hubo un tiempo en el que pues las demás, con las que iban conmigo, pues de repente pues ellas se fueron a otra ciudad o se cambiaron de colonia o ya no vivían ahí, pero entonces yo me quedé sola pues ahí en la colonia. Entonces pues igual, yo empecé así como yo ya sabía acerca yo según ya me sentía que ya conocía mis derechos y ya conocía los derechos de las demás, de lo que deben de tener las demás. Entonces yo sentí para ese entonces yo ya me estaba organizando porque yo fui tesorera de la colonia donde yo vivía. Luego después se hace una organización por el incremento del predial y se junta mucha gente y entonces ahí yo quedo como vicepresidenta. Y así, y ya cuando todo eso estaba pasando, yo ya había conocido, ya había pláticas ya, inclusive en una ocasión yo vi un cartel que decía el Día Internacional del Trabajo Doméstico, y entonces yo decía, digo, ay, pues yo sentí que me dio mucha alegría, porque dije, ay, entonces sí vale el trabajo, entonces, y pues por todo eso yo me acordaba que pues no estábamos de acuerdo, por ejemplo, porque a la gente se le hacía normal, a las empleadoras, los empleadores o los hijos de ellas, se les hacía normal decir, ya llegó mi sirvienta se llama tal. Y entonces cuando decían eso, pues yo a mí no me gustaba. Y yo les decía, yo no soy tu sirvienta. Yo soy tu trabajadora, no soy tu sirvienta. Entonces, y así, o por ejemplo, de relajo, luego decían, ay, mira, ya viene la chacha, pero no le gusta que le digan sirvienta, entonces le vamos a decir la chacha. Y entonces así, ¿no? Y como te dijera, calificativos. Entonces, a veces había calificativos como yo decía, bueno, esto no soy tan mal. Por ejemplo, que en algún momento me llegaron a decir, ya viene la muchacha café, y porque era morena, porque soy morena, y entonces me decían, ya viene la muchacha café, o sea, los niños así decían, o sea, eran niños, pero luego ya decían la muchacha café y cosas así, ¿no? Yo decía, ay, pero ¿por qué nos tienen que decir así? Y bueno, cuando que yo ya, según yo sentía que ya conocía y dije, no, pues me invitaban a más talleres y más así, más pláticas, y entonces yo decía, no, yo ya no voy a ir a eso. Es que yo quiero encontrar qué es lo que yo hago, porque yo ya vi que había un cartel del Día Internacional del Trabajo Doméstico y dije, no, pues yo voy a ver eso.
porque yo decía, digo, no, pues es que yo no tengo una carrera, yo no tengo una profesión, yo no tengo esto, pero entonces, o sea, ¿qué voy a hacer? Ya conozco los derechos, ahora, ¿cómo le voy a decir a las demás? Entonces, yo ya no voy a ningún taller, yo ya no voy a nada, yo me organizo yo porque es que no me daba tiempo, porque para eso pues atendía a mis hijos, este, y decía yo, no, pues es que no, yo no puedo, yo nada más pues voy a ver esto, voy a hacer esto. Entonces, platiqué en la organización pues con algunas líderes, algunos dirigentes, platiqué y les dije que quería que invitáramos a las mujeres, que porque yo había conocido de talleres y que yo quería que ellas también se enteraran. Y entonces, sí, aceptaron, pero también hubo otro momento en el que no aceptaban, sí, porque me decían, no, pero es que tú quieres separar tú quieres separar los matrimonios. Y yo les decía, no, yo no los quiero separar, yo solamente quiero que las mujeres conozcan sus derechos, que conozcan sus derechos, porque de verdad le digo, hay mucho maltrato. Y es como lo sabíamos, luego porque algunas nos contaban, es que hay mucho maltrato de los hombres y a las mujeres, digo, a sus esposas. Entonces, y bueno, porque yo pues también he vivido una situación así, ¿no? Y yo decía, pues yo tenía miedo, yo nomás lo veía llegar y me temblaban las manos. Lo veía llegar y pues abrazaba a mi niña para que no sufriera violencia. Y bueno, después de esto sí aceptaron y llegaron las mujeres, llegaron porque yo les comentaba, que no hay que invitar a puras mujeres, porque si no, para que ellas nos cuenten. Entonces sí llegaron como 50, algo así, y entonces hicimos así como pues como les digo yo según ya había aprendido cómo hacerle, y entonces les dimos un cuadernito y una hojita con algunas preguntas y así, este, y lo que yo en aquel entonces, por ejemplo, no puse en qué trabajaban o qué hacían. Yo solamente les poníamos, qué hacían para tener dinero, o sea, sí, para sostenerse. Y entonces resulta que, pues, unas eran comerciantes, otras eran, costureras, otras eran así, que trabajaban cortando el pelo, que sí, que cosían. Y entonces, pero llegó un momento en el que cuando empezamos a revisar, la mayoría de las mujeres trabajaba en una casa. Ellas decían que lavaban, que planchaban, que cuidaban a niños y que y todavía en aquel entonces ellas todavía se seguían diciendo así, es que yo trabajo de sirvienta. Así, lo aceptaban así. Es que yo trabajo de sirvienta. Y luego yo le decía, pero ¿y qué haces? ¿Por qué dices que eres sirvienta? ¿Qué haces? No, ya nos platicaba qué hacían. Entonces, decíamos, ah, bueno, está bien, pues está bien. Este, y entonces nos empezamos a organizar, nos quedamos como 10 mujeres de esa reunión, como 10 mujeres. ¿De qué tiempo estoy hablando? Estoy hablando como del 2000, como del 2001, 2000, por ahí estamos hablando. Entonces, este, después de esto, no éramos una asociación, sí nosotros estábamos yo estaba en una organización que se llamaba Comité de Defensa Popular, y pero para hacer esto, para organizar esto en el caso del trabajo doméstico, yo decía, bueno, pues es que vamos a trabajar sobre este tema. Sí, habrá otros temas, pero a mí me interesa este tema porque es trabajo, porque es pues, porque es un trabajo, pues. Y entonces sí se juntaron, pero ya la próxima reunión nada más llegamos 10. Y de esas 10 decimos, ¿qué hacemos? Pues ya no llegaron las demás. Y decíamos, no, pues es que algunas pues no llegan porque tienen miedo, porque pues les dicen, sus esposos les decían que andaban de locas, que dónde andaban y bueno, pues así es lo que nos comentaban las demás. Pero llega un momento en el que dicen, no, pues hay que hacer nosotros algo, pues porque yo sí trabajo en una casa
Y yo, a mí me gustaría tener aguinaldo, yo a mí sí me gustaría tener aguinaldo, yo a mí sí me gustaría, y empezaron a hablar, que créanme que yo en aquel momento yo pensaba, digo, ay, estas mujeres, bueno, ¿qué creen? Pues, ¿qué creen que nomás vamos a ir y vamos a decir que ya, pero ellas decían que querían tener aguinaldo y que además ellas también querían tener seguro social y que querían tener, bueno, todas las prestaciones, ellas decían que porque un trabajador tiene todo eso y que entonces nosotras, ¿por qué no teníamos todo eso? Y entonces yo les decía, yo era la primera, yo estaba organizando, pero era la primera como en no creer esas cosas, sí, no las creía yo, entonces yo dije, y les dije, y están dispuestas a trabajar porque esto hay que trabajarlo. Y yo les contaba, les decía, sí, yo empecé a los 14 años, pero yo empecé en la iglesia. Les digo, yo empecé en la iglesia, le digo, y pues yo hay cosas que todavía no veo. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que? Pero bueno, si van a echarle ganas, órale. Y entonces me acuerdo que empezaron a hablar y otra de mis compañeras, porque yo ya no quería estar como al frente, yo no quería estar al frente. Yo les decía, no, tú y yo les voy a apoyar, miren, porque yo estoy en otra organización y sí queremos que se organice esto del trabajo doméstico, pero háganlo ustedes, miren. Y ya entonces ya decíamos, a ver, tú y yo, dije, bueno, yo les propongo que a ver, que fulanite, a ver, ustedes son las que van a ahorita de lo que dijimos hay que anotarlo. Y entonces vamos a hacer como un cuaderno, le digo, con todo eso que nosotros queremos que se haga. Y entonces empezaron a anotar todo eso. Y yo decía entre mí, digo, ay, estas mujeres están locas, de veras. Y yo decía, y entonces sí que le cuento así, pues a mi compañero le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Qué así? Y así tú crees. Y dice, pues la más loca eres tú. ¿Cómo? ¿Cómo le dices que son locas ellas si tú fuiste las que las invitaste? Y le dije, pues sí, yo las invité, pero pues yo no pensé que ellas quisieran tener seguro social o que ya fueran así que querían cosas, le digo. Y ahorita resulta que quieren eso. Y ya, bueno, entonces pasó, anotaron y nos quedamos de ver otra vez. Y entonces por ahí para ese entonces conocimos a Leticia Burgos Ochoa, que bueno, ella todavía, para ese entonces ella era diputada, creo. Entonces, pues como a ella era la primera que nosotros que habíamos conocido, y entonces le digo, pues hay que irla a ver, hay que irla a preguntar a ver qué nos puede ayudar o para hacer un documento. Y entonces ya se hizo y las compañeras que se habían quedado de escribir, escribieron ellas y luego decían, ay, pero es que a mí me da vergüenza, mira, dice, no escribí bonito y no escribo bonito, mira, bien fea mi letra, algo no importa, se entiende, lo importante es que se entiende, mira, nos van a ayudar a hacer un documento bien bonito. Y y para eso acordamos que lo íbamos a entregar al gobierno del estado, lo íbamos a entregar ¿cómo se llama? Al Congreso y que lo íbamos a entregar, no me acuerdo, pero fueron a la Secretaría de Economía. Para nosotros era importante y habíamos visto que esa era donde íbamos a entregar el documento. Bueno, la cosa es que nosotros lo entregamos pero no digan que en ese, o sea, pasaron otros años, porque no en ese mismo año se hizo eso, pasaron otros años, y entonces ese documento que nos ayudaron a redactar, nos ayudaron a que quedara bien y dice, claro, entonces ese documento, pues porque nosotros ya nos juntábamos como con otras organizaciones, como con otros sindicatos, con gente organizada, pero nosotros no habíamos caído en la cuenta que nosotros no estábamos organizadas. ¿Cómo le digan? No éramos una asociación en la que nosotros pudiéramos acceder a los recursos. Éramos solamente mujeres que queríamos que las cosas cambiaran y entonces, pero entregamos ese documento. Lo llevábamos a donde íbamos y que le pedíamos que nos apoyaran con su firma, porque lo íbamos a entregar y necesitábamos pues ser respaldada por organizaciones, por gente por sindicato, y que porque la gente pues ya lo estaba firmando en las colonias de la gente con que nosotros teníamos, sabíamos quiénes eran. Entonces, cuando ya estaba ese documento, llegó el momento en que mis compañeras llevaron, lo llevaron allá al Congreso y así lo repartimos. Y a mí me tocó ir a ver qué avances tenía el documento, qué nos decían. Entonces yo me acuerdo que yo fui a ver ya qué fue en el 2000, porque el documento
no recuerdo, creo que lo entregamos en los primeros días de 2005. Entonces, todos esos meses, en ese año, estuvimos yendo para ver qué respuesta había y no sabíamos nada. Y en una ocasión mis compañeras, pues ya como que yo sentía que ya se estaban cansando, ya se habían cansado, desanimado, porque pues eso yo ahora entiendo que no, fue así nomás como que ellas tenían ganas pues de hacerlo, pero no había como faltaba como esa parte de conciencia, ¿no? Del movimiento, de la lucha y de eso. Entonces yo decía, no, pues mis compañeras, sí, pues ellas tienen razón, pues. Entonces yo les decía, con quien yo a veces podía platicar de ellas, no, pues que mira, que acompáñame, vamos, para que no vaya yo solita, le digo, y además tú tienes que ir porque tú estás firmando el documento, y entonces para que tú, bueno, total que fuimos. Y pues nos desanimamos porque no sabíamos nada del documento, nada de nada. Y entonces en una ocasión nos enteramos, veníamos en el transporte público y nos encontramos a una persona que era del periódico oficial de gobierno del estado. Y a ella la conocíamos, porque la conocimos en un movimiento que se hizo por el agua aquí en Chilpancingo. Y entonces le platicamos, ay, es que mires que fuimos a tal parte, ¿qué crees? Lo que entregamos un documento y todavía no nos los dan. Y dice, ¿cómo es su documento? Y entonces le dije, ya, le digo, lo que pasa es que nosotros, le digo, entregamos una solicitud que le llamamos Programa de Atención a Trabajadoras del Hogar y que nos dice, oye, pues si ya lo tienen, ya está, ustedes están reconocidas porque ya está en el periódico oficial. Y le digo, oye, le digo, pero entonces, ¿y me puedes dar una copia de ese documento? Sí, dice, pero hoy no, mañana. Mañana vénganse temprano porque ahorita ya me voy a mi casa. Y bueno, total que así fue. Ya otro día tempranito estábamos ahí en el palacio y ya la vimos y ya tenía el documento y decía periódico oficial del Congreso del Estado y ahí decía que estaba aprobado unánimemente y que se había turnado a la Secretaría de la Mujer de Gobierno del Estado para ver la viabilidad de este programa. Y bueno, pues fuimos nosotros bien alegres, bien contentas, porque pensamos que se iba a hacer, ¿no? Eso que decimos, porque uy, ahí pedíamos como, decíamos nosotros como que habíamos pedido como el regalo de Santa Claus, porque hicimos una lista grandota, grandota todo lo que nosotros queríamos. Y y pues resulta que cuando vamos, sí, para ese entonces, que en el 2005 fue con noviembre es que nos dimos cuenta que ya estaba ese documento y así tenemos, a la fecha tenemos ese documento. Y cuando llegamos y nos dicen, pues fíjense que nosotros ya estudiamos el documento y nosotros las íbamos a llamar, nos ganaron, pero ¿saben qué? Que no, ustedes no pueden ser beneficiadas con esto. Y entonces le decimos, ¿pero por qué? Si ya sí se aprobó, ¿por qué no podemos? No, pues es que ustedes solamente son un movimiento, ustedes no son una asociación y solamente se le da a las asociaciones que tienen una figura jurídica. No, pues muy tristes que nos pusimos y híjoles, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, pues ahí surge una propuesta. Está bien, no tienen recursos ustedes, pero nosotros les podemos apoyar para que ustedes hagan una asociación civil. Nosotros les vamos a pagar. Vamos a pagar ese con el notario. Ustedes hagan todo lo necesario, vayan con el notario, pregúntenles qué necesitan y así. Ay, bueno, pues sí fuimos, porque en ese momento que nos dijo, pues fuimos con el notario y le preguntamos y nos dijo, pues miren, ya nos dio una lista, van a traer esto. Y digo, híjole, sí, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque sí nos habían aprobado también un recurso porque ellas iban a pagar al notario, pero en tanto no se pagara, o sea, como le dijeran, como que no hubo recurso luego. Entonces, si nosotros ya habíamos ido y habíamos dicho que sí, y pues cuando fuimos al notario no teníamos el dinero. Y entonces, ¿y ahora cómo le íbamos a hacer? Y bueno, total que entonces las demás compañeras dijeron, pues hay que prestarnos, hay que buscar dinero prestado, porque en aquel entonces eran 2,000 pesos lo que íbamos a pagar. Sí, era mucho dinero, no teníamos nosotros dinero. ¿Y cómo le íbamos a hacer? Ah, bueno, pues entonces conseguimos prestado el dinero, nos dijeron en la Secretaría de la Mujer que nos iban a dar el recurso, pero no a nosotras. Sí que iban a hacer como directamente al notario, pero entonces decíamos, pero el notario nos pedía un 50%.
Y entonces, pues tuvimos que conseguir ese 50% y lo conseguimos prestado. Y además sí nos prestaron, aparte de nosotras, porque no podíamos nosotros juntar esa cantidad, eran 1,000 pesos, no los podíamos reunir. Entonces, le comentamos a una de las organizaciones de las mujeres que ya estaban organizadas y les platicamos y nos dijo, sí, yo les presto. Y entonces, pues mire, una gran alegría, pues nosotros fuimos y ya hicimos el documento y ya nos dijeron, ya después nos dijeron, no, pues ya ven, bueno, no, les cuento después, ya tuvo todo eso, hicimos todo eso necesario y ya hicimos la red de mujeres empleadas del hogar. Pero para eso hubo muchas reuniones, o sea, para eso fueron muchas cosas. Fuimos a México, aquí vinieron unas compañeras de México que en aquel entonces se llamaban Atabal, que ahorita no sé dónde estén, pero ellas son las que nos orientaron, ellas son las que nos dieron unos talleres a través de Leticia Burgos, que ella fue la que las contactó. Y así, entonces, pues todo eso que hacíamos, pues yo sin darme cuenta, pues me iba metiendo, me iba metiendo y me iba metiendo. Y pues la verdad es que, este, pues siento feo cuando les digo ya no voy a poder. Y luego me dicen mis compañeros, ¿cómo que no vas a poder si tú nos metiste en esto y ahora ya te vas? Le digo, no, no me voy a ir. Le digo, nomás porque pues ya no quiero estar solita, pues quiero que otras entren, que otras participen. Y bueno, pues logramos lo que es la asociación civil y logramos las cosas que nosotros planteábamos, porque estaba pasando de que las mujeres venían a la ciudad a buscar trabajo y muchas veces se quedaban, sí se arreglaban, pero muchas veces pues ahí dormían, ahí todo y pues era una completa explotación, que no lo sabíamos, pero a raíz de cómo fuimos analizando, vimos pues que era una explotación tremenda con todo eso que ya había platicado antes, porque esas cosas siguen sucediendo todavía. Entonces, hicimos eso y en la primera, como quien dice, fue todo un movimiento y nosotros teníamos la idea de que fuera en todo el estado, que estuviéramos organizadas en todo el estado. O sea, ya no nomás éramos aquí y no nomás éramos aquí. Entonces, pero decíamos, pero ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Porque en un principio nosotros nos cooperábamos, pero para las copias, para ir aquí, pero para salir fuera y para todo eso que se hace, pues no teníamos dinero y entonces empezamos a ver que era necesario que tengamos dinero, para seguirnos organizando. Y porque en ese lapso ya nos estábamos organizando porque sí, ya nos enterábamos que a nivel nacional habían organizaciones que se estaban organizando para que se cambiara la ley, que se modificara. Se estaba hablando ya de que la OIT había lanzado una propuesta y que nosotros teníamos que trabajar para decir cómo queremos, qué queremos. Entonces, que el convenio 180 se llamó el convenio 189 y que lo deberíamos de trabajar. Y entonces, pues todo eso estuvimos haciendo y a la vez que hacíamos esto aquí, pues hacíamos allá. ¿Por qué? Porque sí, al final de cuenta, estas 10 compañeras se quedaron y unas pues nos nombramos de comisiones, unas que iban a hacer una cosa, otros iban a hacer otra. Y fue así, y también veíamos la necesidad de que cómo le hacíamos, porque que teníamos que tener un espacio que le llamamos Casa Solidaria de Trabajadoras del Hogar. Y entonces creamos la primera, pero era porque sí teníamos un poco de recursos, porque participamos, concursamos en una convocatoria que hubo y sí pasamos, sí nos dieron. Y entonces ahí pues ya teníamos recursos para buscar pues una casa rentada, para que tengamos una casa que le llamamos de trabajadoras del hogar, para que lleguen las que andan buscando trabajo y que ahí tengamos. Y pues la cosa es que sí nos organizamos porque empezamos a ver la necesidad de una bolsa de trabajo, empezamos a ver la necesidad de que teníamos que tener, ¿cómo se le llama? Un área donde nos atendieran psicológicamente porque había problemas, ¿sí? De salud y así que teníamos que organizarnos porque había problemas pues ahora sí que en el caso en aquel entonces conocimos muchos casos, por ejemplo, de mujeres que les habían quitado a sus hijos, sus esposos se los quitaron para no darles la pensión.
Y así empezamos a conocer pues muchos de estos problemas y las situaciones que eran ante las instancias gubernamentales, pues luego le echaban la culpa a las mujeres. No, pues es que tú no lo atendiste, es que tú no lo atiendes, por eso te pega. Entonces, cositas así, pues decimos, no, pues eso no estamos de acuerdo. Sí, cuando yo me me empecé a organizar por eso. ¿Y cómo es posible que ahora las mismas autoridades no estén atendiendo estos casos? Entonces, es así como, pues problemas hay muchos. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Gafas Violetas, Miradas Feministas, en donde pudimos disfrutar de esta entrevista con la activista Petra Hermilo Martínez, una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. Berito, pues ya finaliza nuestro programa el día de hoy y tenemos frase. Pues finalizamos con nuestra consabida frase. Esta es una frase de Charlotte Whitton, que fue la primer alcaldesa de una ciudad grande en Canadá. Y ella dice que la historia de las mujeres no ha sido contada adecuadamente, pero eso no significa que no hayamos estado haciendo historia todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.